Hola amigos de Perlas Cristianas, estamos aquí en una entrega más de Perlas Cristianas y hoy traemos, pues una aportación del Padre Pacua que dentro de su programa Escritura y Tradición que la EWTN tiene semanalmente y que emite para Estados Unidos y por internet para todo el mundo que quiera verlo. Y hoy traemos aquí precisamente estas apreciaciones del Padre Pacua dentro de su nuevo libro La siembra de la cizaña, libros que son eminentemente de ayuda para todo católico porque van desgranando las escrituras para ayudarnos a hacer oración con ellas de una forma precisa y profunda. Traemos este corte del programa porque el otro día hacíamos la siguiente reflexión. Nuestra reflexión era muy sencilla. Imaginemos que dentro de la Iglesia Católica, un día nos levantamos y se aprueba la homosexualidad, se considera por parte de toda la jerarquía como que es posible y válida. Se aprueba también que el aborto es algo bueno, incluso para la sociedad, porque así se consigue que las personas sean más libres y más independientes. Se aprueba también el matrimonio entre parejas de todo tipo y se acepta de buen grado que cada persona tenga el género que considere su cerebro. Imaginemos que esta situación se da. Imaginemos la Iglesia Católica en esa situación. Imaginemos que hay una persona que es católica. ¿Qué tendría que hacer? ¿Qué debería hacer? ¿Rechazar la Iglesia Católica? ¿Rechazar las cabezas de la Iglesia que están dirigiendo hacia esos pensamientos o hacia esas actitudes? ¿Qué tendría que hacer? La realidad es que la Iglesia Católica a lo largo de los siglos ha pasado por situaciones en las que las herejías y las situaciones en las que los pastores de la Iglesia Católica han sido muy diversas y desde luego en muchas ocasiones nada edificantes. Hoy, por suerte o por desgracia, tenemos la información precisa al detalle de lo que cada una de las cabezas está pensando casi al minuto de que lo ha pensado, si lo dice. Nos ponen en un grave aprieto a todos los católicos. ¿Por qué nos ponen en ese aprieto? Porque los católicos, los que somos católicos de familia, que hemos recibido la fe en la familia y hemos tenido la oportunidad de ver esa fe crecer en torno a una iglesia sana, limpia, honesta, que nos ayudaba a crecer en la fe y a caminar dentro de esta vida, dentro de la fe católica y dentro de la moral y la tradición que la Iglesia, por medio de su magisterio, podía ofrecernos. Pues de la noche a la mañana nos hemos encontrado con que en menos de 4 años o 5 años, vamos a poner, ha tomado un rumbo diferente. Nos sentimos huérfanos porque la Iglesia nos está colocando en una situación de difícil entendimiento para los que hemos nacido en la Iglesia y hemos sido educados dentro de la Iglesia Católica según la tradición y la fe apostólica. Entonces todos los que estamos en esa situación y somos conscientes porque escuchamos, leemos, atendemos y nos informamos de fuentes diferentes, nos encontramos en la situación que, por ejemplo, el sínodo alemán está haciendo las afirmaciones más increíbles que hubiéramos podido oír. Y la respuesta dentro de la Iglesia por parte del Vaticano y de sus cabezas principales, no es que sea radicalmente clara, es más, es radicalmente ambigua. No sabemos si se hace a favor o en contra de los comentarios. A veces se da una de cal y otra de arena. En suma, los que estamos como laicos dentro de la Iglesia nos encontramos huérfanos. Y la sensación de orfandad es mala porque nos da inseguridad, nos da vacío, nos da una situación extraña, muy extraña.
pero es la que tenemos. Pero la primera pregunta que queremos responder y que intentaremos que con el comentario del Padre Pacua se aclare todavía más con el comentario que hace el Padre Pacua con las Escrituras en la mano, con el Evangelio en la mano, es que ¿a dónde vamos a ir los católicos? Los católicos no nos vamos a ir a ningún sitio. Los católicos seguiremos en la Iglesia Católica independientemente de lo que digan o hagan los obispos y el mismo Papa, o incluso los sacerdotes. Porque una de las cosas que tenemos que tener clara los católicos de a pie, que no somos teólogos ni tenemos ningún cargo apostólico, es que fuera de la Iglesia no hay nada. Fuera de la Iglesia católica no hay nada. Por lo tanto, permaneceremos en ella. ¿Por qué? Porque en ella están los sacramentos. En ella los sacramentos seguirán estando incluso cuando en algún momento algún obispo, algún sacerdote pueda decir que los sacramentos ya no son vigentes. Existirán igual. Y viviremos como en el libro de Jesús Witzig, de el obispo Schneider, pues deja entrever en la Rusia comunista cuando no había sacerdotes y solamente podían participar de los sacramentos cuando les visitaba cada 6 meses un sacerdote. O cada año. De ahí que encontramos que el católico es católico por fe y gracia. Allí donde haya un católico en fe, estará la Iglesia Católica. Si os reunís 2 o más, en mi nombre, pues ahí estaré yo. Esa es la conclusión de todo el revuelo que después de casi 4 años hemos podido llegar dentro de Perlas Cristianas. Perlas Cristianas creció como un mini apunte personal y se ha ido derivando en un intento de llevar a otras personas una información o una formación o una luz que en otras ocasiones está perdida. Por lo tanto, hagan lo que hagan los obispos, hagan lo que hagan los sacerdotes, hagan lo que hagan en el Vaticano, haga lo que haga el Santo Padre, los católicos seguiremos siendo católicos. Viviremos de la gracia sacramental cuando nos llegue. Si tenemos que vivir como en Japón, que estuvieron siglos sin poder contactar y tener sacerdotes católicos que les llevaran los sacramentos, pues tendremos que vivir de esa forma. En nuestro caso no viviremos siglos, serán unas décadas, porque antes nos llamará el Padre a su seno. Pero el que piense que la solución es salir de la Iglesia Católica, fuera de la Iglesia Católica no hay nada. Está como león rugiente el demonio esperándonos para devorarnos, porque Jesucristo nos lo dejó claro. Todos los sacramentos están recogidos en la Iglesia Católica porque Jesucristo nos los dejó. Las enseñanzas apostólicas están recogidas en la Iglesia Católica. Y además, como apuntaremos en un capítulo posterior, tenemos el catecismo, el compendio de Benedicto XVI y el catecismo de la Iglesia Católica, dirigido y organizado por Juan Pablo II. Ahora ya les dejo con el comentario del Padre Pacua, que nos intenta dar luz de que Jesucristo es cabeza de la Iglesia y Jesucristo ya habló a los apóstoles para que esas enseñanzas fueran transmitidas y recogidas por nosotros. Hasta aquí y les damos paso al Padre Pacua. Gracias y hasta otra. Chao. Thank you very much and welcome. I'm Father Mitch Pacwa. Welcome to Scripture and Tradition. Hola, soy el Padre Mick Pacwa. Through the lens of apostolic tradition, but also in this part of this series that we're doing, we'll be taking a look at how we can pray with Scripture. Cómo podemos orar con las Escrituras, no solo tomar información mental, sino entrar en la Escritura y poder orar con nuestro Señor. Ya saben que dentro de este programa pueden hacer preguntas en directo, que se emite a las 2 de la tarde
en el horario del este de los Estados Unidos. 94 Pueden llamar al 1-800-221-9460 desde Estados Unidos. If you are outside North America, Sin that embargo, number will not si work. llama desde fuera de Estados Unidos, ese número no es el correcto. Tienen que llamar desde el 1-205-271-2980. You can also send us your questions También or comments pueden by email, enviar writing correo to electrónico scriptureandtradition@ewtn.com, y participar or dentro follow del us grupo and de Facebook participate in que the show tiene el on mismo nombre, YouTube. Escritura y Tradición, Now, con el today padre Mick we'll Pacua. begin a new series of hopefully very honest and hopefully insightful discussions that are meant to bring consolation Y to debemos those tener en who cuenta have que been el tema que nos abused, queríamos scandalized, señalar hoy es todos aquellos casos en los que ha habido abusos por parte de párrocos o de obispos. to show how Christ Y evidentemente anticipated the sins el of the clero ha sido en and muchas how his ocasiones parables teach us culpable about good de and hechos evil terribles. coexisting in the church. Veremos que la solución a estos We see problemas that the solution está to en el these poder issues de la lies muerte in y the resurrección de power Jesucristo, of the death que and puede resurrection of Jesus Christ, limpiar y dar la and vida a of todos los our que han sufrido, authentic conversion siempre que tengan la conversión en la fe en Jesús. Estamos using usando my el book, libro Wheat and Tares, de Trigo y la Restoring the Cizaña, Moral Vision of a disponible a Scandalized través de la librería You can get that at de WTN Religious Catalog. Just go to y que pueden comprar ewtnrc.com, where por it medio is del item artículo number que es el 81098. 81098. And of course, if you have missed Ya saben que este show está dentro, este programa está dentro de la web de la ewtn.com, también está en YouTube, and also on our YouTube channel, en youtube.com/ewtn. EWTN. Bueno, pues ahora vamos a ver Let us now take a look el principio de este libro de la cizaña, beginning of my el primer capítulo. chapter. Recordamos a los que no siguen este programa que es un libro nuevo. Will always La Iglesia siempre tendrá pecadores. sinners. Es una cuestión que podemos dar por Should not sentada be taken for granted. y que muchas personas There are a quieren lot of people comenzar want con to la start suposición de que la Iglesia with es una an sociedad assumption that the de church los ya is a perfectos, society de los que no han of pecado. the already perfect. Eso no es la realidad That's not y nunca ha reality. sido la It's realidad. not the reality our Lord Ahora la gave meta us. no es decir The sinners will be in it now. que hay The goal pecadores is en la not Iglesia to y por lo say, well, tanto there's sinners está in the church, bien therefore ser it's pecador. okay to No, be a sinner. no está bien It's ser not ser okay to pecador. be a sinner. That's part of La being in the Iglesia church, to no accept acepta el that our pecado. sin is not El pecado es un mal, es it's an objetivamente evil, objectively and subjectively. Así que tenemos que buscar So we y dejar have to seek to stop de decir sin, esas cuestiones y de and we justificar don't seek nuestros to pecados, justify our cambiando sins la by ideología de los changing que estamos dentro de la Iglesia, ideologies and other culpar a ways todos, of a talking, nuestros or padres, blaming o a everybody la else, sociedad, blaming our o lo que parents, sea. our society, or whatever. Debemos enfrentarnos a nuestra We realidad, confront a our nuestro own propio pecado y sinfulness arrepentirnos, and repent of that sin. con verdadera esperanza de que la gracia de Jesucristo That the grace of Jesus obra dentro de nosotros para will cambiarnos, work within us para ser to santos. change us. Esa es nuestra meta, ser That's santos. our goal, to be saints. Especialmente no dejar otro tipo de entrada The kind al cielo, in heaven. sino ser santos. But our Lord A los can't que find the llama sinless pecadores, in the world. y no es ingenuo Calls pensarlo. sinners, and he knows No es ingenuo. He's not naive. This is one of the very important things. Our Lord was not El ministerio naive. público Before the public llevaba 30 ministry, años viviendo he had been 30 entre seres years humanos, living Jesucristo. among human Así que los beings. conoce muy bien. So he Él knows sabe them que los seres very humanos well. son pecadores He knows caídos. that human beings are fallen Es la sinners. realidad. This is Y cuando the llamó reality. a sus And discípulos, when he called disciples, he no said, eran "Oh, this perfectos. one is Nadie de ellos eran No, he perfectos, knew al that they were contrario. sinners. Y veremos a lo largo del ministerio cómo nuestro Señor reprendió a los apóstoles Our Lord por su orgullo, upbraided the apostles por su egoísmo, por su ignorancia, their su falta de fe. selfishness, their ignorance, Todas estas their cosas lack of faith.
las señaló y las remarcó. Hay pecados no solo para hacerlos sentir mal, sino para llamarlos al arrepentimiento. Esta es la primera de las cosas clave que debemos tener en cuenta. Eso es importante dentro de nuestra sociedad, que trata a la gente, que señala el pecado como pecado. Había un programa durante el día donde sabías, donde los pequeños puntos de la catequesis a menudo tienen un comportamiento muy normal, y es en el escenario y la gente habla sobre la inmoralidad y la audiencia les gritaba. Y todo esto luego fue nadie a aceptarlo. ¿Estaría bien? Así son las cosas como las vemos ahora mismo. Se nos llama a que nos arrepintamos del mal comportamiento del pecado y volver a Cristo, para que podamos entrar en el reino de Dios. Además, nuestro Señor Jesús enseñó realmente a sus discípulos y a las multitudes que el pecado y el bien convivieron en el mundo. Habrá virtudes y vicios en el mundo. Habrá gente buena y habrá gente mala. Vivir en el mundo. Y esto es algo que debemos tenerlo muy claro, porque las parábolas de nuestro Señor son hermosas y así nos lo explican. La parábola de las ciervas, donde se siembra, y que en este libro que nosotros presentamos se siembra y sembramos, porque podemos recoger también en la parábola de los peces o de los invitados sin la ropa adecuada a una boda. Las parábolas sobre el juicio final existe porque Cristo vino para traernos el juicio. Tenemos que estar alertas. No hay individuo que será exento del juicio personal, del juicio de Dios. Dios juzgará en el tribunal con temor y temblor, como nos recuerda San Pablo, como debemos tener presente. Y vemos ahí la parábola del mayordomo infiel, las vírgenes insensatas, las vírgenes sabias. Jesucristo hablará también del servidor que intenta tener una pereza tremenda, las ovejas y las cabras que se separan unas de otras. Cristo ayudando al hambriento y al sediento y al que está en la prisión y a todos los desheredados. Rechazan a Cristo, no quieren servirle. Ayudar a las personas es la misión. No somos conscientes que sacerdotes y obispos también nos pueden traer el escándalo en la Iglesia. Eso no es nuevo. Comenzó con los propios apóstoles y continuó a lo largo de la historia. Muy típicamente fueron los sacerdotes y los obispos los que condujeron a la Iglesia a grandes herejías. El arrianismo fue uno de ellos. Pero las tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son permanentemente la Iglesia. Sin embargo, hay herejías que niegan tal. Tenemos que tener en cuenta que el 85% de los obispos en el oriente de la Iglesia eran herejes, eran arrianos. Y entre el clero podemos encontrar grandes pecadores. Es una de las realidades que debemos tener clara y debemos abordar. Los obispos y sacerdotes han actuado moralmente inadecuadamente y negando las enseñanzas de Cristo. A veces estas negaciones del propio Cristo, al propio Cristo,
negando la sustanciación del cuerpo y la sangre de Cristo, que en muchos seminarios no se estudia, o negar la enseñanza moral de la Iglesia, de la tradición, la pureza y la santidad del matrimonio, y la necesidad del matrimonio como lugar donde la sexualidad se presenta como una parte de la vida santa del sacramento, y que no se puede aplicar a otro tipo de relaciones entre personas, y donde obispos y sacerdotes siguen jugando con la doctrina que ha sido parte de la Iglesia, que tenemos que ser conscientes que esto era la enseñanza que procede de Cristo, del mismo Cristo. Si miramos en San Mateo, capítulo 18, nuestro Señor responde a los discípulos que le preguntan: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Francamente, estaban todos esperando que Jesús les dijera, por supuesto, tú eres el más grande. Buscando esta pregunta, pero Jesucristo responde en el capítulo 18, 3-4, de verdad, quien se vuelva como uno de estos niños podrá entrar en el reino de los cielos. El que se humilla como este niño es el mayor en el reino de los cielos. Entonces no son los chicos los que andan tratando de decir quién es el mayor, quién es el mayor, porque eso lo hacen los chicos de hoy en día también. Es el humilde el que puede entrar en el reino de los cielos. Y no hay humildad posible para aquellos que quieren ser orgullosos. La actitud inocente de los niños es lo que quiere el Señor, para que alguien sea grande y entre en el cielo. Por supuesto, cualquiera que intente ser arrogante y buscar una presencia importante para ser el mayor va a entrar en el reino. Esto es muy importante que lo tengamos claro. Es muy ambicioso para los discípulos. Vemos aquí en los versículos del 5 al 6 del capítulo 18, que dice: quien recibe a un niño, me recibe a mí. Es muy importante. Cree en mí. Valdría más si tú escandalizas a un niño que te ataran una piedra al cuello y te echaran al profundo mar. Esto no es la única vez ni la última que nuestro Señor dará tales advertencias. Más tarde dirá a Judas Iscariote: mejor valdría que no hubieras nacido tras haber traicionado al Hijo del Hombre. Así advierte a los discípulos que cuando usted venga a un joven tan humilde e inocente, a un niño, y lo acepte, definitivamente lo estará recibiendo al mismo Cristo y aceptando por el bien de su propio bien al mismo Jesús. ¿Cuándo haces eso? Es lo mismo que aceptar al mismo Jesús. Y eso lo repite de una forma consistente más adelante. En el mismo Evangelio, capítulo 25, veremos que todo lo que haces al menor de mis hermanos, lo haces a mí mismo. Es lo que dice Jesús. Niños humildes para aceptar a Cristo. Por eso tenemos una gran implicación, y rechazar esto tiene una gran dimensión, que cuando promovemos el aborto están rechazando a las personas que se involucran en el tráfico de niños, de personas vulnerables, ancianos.
están rechazando no solo a estas personas y yendo contra ellas, inocentes, sino que están rechazando al mismo Jesucristo. Porque no están haciendo a los menores, y lo que hagas al menor, al más pequeño de estos, lo estás haciendo y decidiendo, rechazando al mismo Cristo. Después tenemos que pensar que pecar es mejor tener una piedra de molino en el cuello y te arrojen al mar. En Jerusalén encontré un conjunto de molino. Eran unos molinos para mano. Y la realidad es que con un molino de ese tipo no se puede nadar en el agua. Y esas piedras eran movidas por burros o por animales para poder moler el trigo. Tenían la dimensión de una tonelada, no eran pequeñas. Nadie puede con esas piedras para poder arrastrarlas. Y el Evangelio dice, es mejor en el versículo 7 hablar de un muro. El Señor no aprueba ningún comportamiento que vaya en contra de los más pequeños. Decir, ahí fuera, ahí fuera. Tenemos que mirarnos a nuestro interior y preguntarnos en nuestro interior, no estar permanentemente mirando a los demás. Nuestras conciencias. En versículo 8-9 del capítulo 18 dice, si tu pie te hace pecar, córtalo y échalo lejos de ti. Es mejor que tú, entres en la vida manco o cojo, que con las dos manos, o con los dos pies, que seas echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te hace pecar, sácalo y échalo de ti. Es mejor que entres a la vida con un ojo o ciego que echado al infierno, donde arde. Y en el capítulo 5, versículo 29 y 30 de Mateo, nos recuerda, pero está especialmente dirigido aquí a quienes están pecando, al escándalo de la Iglesia. Es muy importante que examinemos en nuestro alrededor y en nuestros propios corazones. Amputar miembros de nuestro cuerpo para poder entrar en la vida eterna. Cambiar nuestro corazón desde lo más profundo de dentro para que podamos tener una fuente de vida. Que la tentación que nos convierte en fuente de escándalo es la tarea que tenemos encomendada, limpiarnos. To change our hearts so that from the depths of our hearts we remove the sources of temptation that would make us become the sources of scandal. That is the task at hand for each of us. Well, we're going to take a break. We'll come back in just a moment. So let's please do come back and we'll discuss the next part of this.